Buenas tardes. Bienvenidos a esta Santa Casa, Centro Asturiano de Madrid, donde regalamos cosas muy importantes, como se va a ver dentro de un rato. Bueno, lo primero, disculpar a nuestro presidente, que le ha sido imposible estar, y a él, que le gusta estar en todos los actos, que por eso los aprueba, luego tiene muchos problemas para asistir. Pero estos de don Adolfo Pérez Agustí le gustan de forma especial. Es un hombre curioso con la cosa de la medicina, por eso se conserva tan guapo y tan alto, porque se cuida, le gusta escuchar cosas interesantes de sanidad. Bueno, ya hablando en serio con este de alto y guapo, es verdad que lo está, no estoy mintiendo, pero vamos a hablar del tema de hoy, un poco del conferenciante, pero no voy a ser yo. Yo simplemente darle la bienvenida, que me gustaría verle con más frecuencia. Me dice que él una vez al mes, yo digo que está bien, eso pues hay que verlo, hay que negociarlo. A mí me gustaría verte una vez al mes por aquí, y si no, pues tan pronto como se pueda, cuando se te pueda encajar, porque claro, los domingos no puedes venir, ¿no? Ah, ¿también? Yo tampoco puedo venir, ¿eh? Bien, pues de acuerdo. Hoy tenemos un tema, como se va a ver, que preocupa a muchos. Voy a decir a muchas, porque en muchas están las personas, ellos y ellas. Ahora, como hay que tener mucho cuidado con eso de muchos y muchas, pues digo muchas personas. A muchas personas les preocupa este tema que hoy nos va a ofrecer Adolfo. Pero el presentador, como decía, no voy a ser yo. Tenemos aquí a otro Pérez Agustí, que quiere conocer el centro asturiano, entonces está viniendo estos días para ver si lo conoce y si hace socio, porque nosotros queremos, la verdad que queremos, pero se está resistiendo. Entonces, bueno, le voy a ceder el micrófono para que se contagie y se incorpore. Antonio, yo sé que tu hermano sabes más que yo, seguro. Entonces, diles a estos señores solo parte de las virtudes que tienen, porque si le vas a contar todo, no vamos a cenar a casa. Gracias. Hola, buenas tardes o noches. Sí, realmente si vemos el currículum con detalle de Adolfo, dura más que la conferencia. Hoy el tema que os anunció ya Andrés, nuestro presidente adjunto, está muy en boga porque parece bastante extendido. Antes no se conocía tanto o no se diagnosticaba de esa manera, y nos va a tratar Adolfo sobre la prevención y tratamiento natural del Alzheimer. ¿Qué quiere decir tratamiento natural? Pues evitando seguramente en general la medicación farmacológica clásica. Para quien no habéis venido en otras ocasiones, os diré que Adolfo Pérez lleva 40 años dedicado a la difusión de la medicina natural. Ha sido profesor de auxiliar de geriatría, enfermería, educación infantil, así como de naturopatía. Está diplomado en naturopatía, herbodietética, medicina ortomolecular, preparación física y homeopatía. Ahora algo que se sabe de la medicina. Es cinturón negro en 3 disciplinas: Karate Kempo, Kung Fu y Ninjitsu. En la Universidad Complutense de Madrid ha estudiado biología, botánica medicinal y genética. Es autor de más de 300 libros publicados, que se encuentran a la venta a través de Amazon.com, y en la actualidad imparte clases de medicinas alternativas en la Cruz Roja. Da conferencias por toda España y sus vídeos en YouTube tienen miles de visitas, y es difícil. Pues nada más, para no extenderme, os dejo y le paso el micrófono a Adolfo Pérez. Reconozco que escuchar a mi hermano hablar así me conmueve. Lo que pasa es que hay que reprimir las lágrimas. Estamos en una conferencia, pero
me conmueve y lo tengo que reconocer. Le daría una chuchona ahora. De verdad, ¿eh? Qué bonito es esto. Bueno. A veces tengo que reprimirme porque siempre me sale el sentido del humor, ¿eh? La enfermedad que vamos a hablar ahora es una enfermedad, junto con el cáncer, las que más preocupa a la población mundial. ¿Por qué? Por lo difícil que es solucionarlas y por lo dramáticas que son. Si nos ceñimos ahora en la enfermedad de Alzheimer, el mal de Alzheimer, que fue descubierto al principio del siglo pasado, ¿eh? Lo que pasa es que el médico Alois Alzheimer descubrió la enfermedad, pero no se volcó en ella ni habló nada más, porque dice, ¿qué más me da investigar en algo que no puedo solucionar? Me voy a dedicar a investigar enfermedades que yo pueda intentar curarlas. Y se abandonó, pero fue a principios, en el 1901 o 5, que se descubrió la enfermedad y la diagnosticó. Lo que pasa es que se desmoralizó el buen hombre. Tenía en parte razón, porque después de más de un siglo seguimos desmoralizados. Bien, yo no os voy a decir que la medicina natural lo vaya a curar sí o no, pero os voy a decir varias cosas. Antes sí haré actualmente la medicina convencional y la medicina natural nos llevamos peor que nunca. O sea, que ya llevarse mal. En lugar de estar unidos y que la medicina convencional aproveche el legado de miles y miles de años de experiencias y nosotros respetar sus procedimientos, la química que utilizan, pues cada vez nos llevamos peor. No sé si algún día lo conseguiremos solucionar. ¿Es en España? Sí, en España. En la mayoría de los países de Europa y de todo el mundo la tendencia es unificarlas y que entren en los seguros estatales de salud. Y el enfermo y el médico tengan libertad de hacer lo que les da la gana, pero sobre todo el médico. El médico debe tener libertad de decir, si me da la gana utilizar plantas, las voy a utilizar. Si me da la gana mezclarlas con medicamentos, lo voy a hacer. Me quiero sentir libre. En España, como dice nuestro amigo, no es posible ahora, pero bueno, esperemos que algún día, como dije yo, cuando los mayores estemos en el Congreso, se nos hará caso. De momento no, los mayores, pues, estamos incluidos en el Congreso de los Diputados, todos son jóvenes. Pero bueno, no sé. Bueno, vamos a ir a lo positivo. Os voy a decir lo que no es Alzheimer, lo que nadie debe asustar. Cuando decimos este anciano ya chochea, cuidado con los términos peyorativos de la gente mayor. Primero habríamos que definir qué es un anciano. Para un chaval de 15 años un anciano es todo aquel que tiene 50 años en adelante ya. Para los de 50 pues son los que tienen 70. Para mí, digo, por los que tienen 120. Porque yo ya estoy, si alguien me llama anciano, pues a veces o me ofendo o me río. Yo tengo 73 años y estoy mejor de lo que estaba a los 20, pero bueno. Bien, cuando el anciano tiene derecho a todo, vamos a poner, las personas mayores tienen derecho a contar batallitas, si alguien las quiere escuchar. No debemos decir se le ha ido la cabeza, se le ha ido la olla, dejarle en paz. No, el anciano tiene derecho a tener manías, a tener complejos, a tener miedo, como cualquier persona, a estar irritado, a chillar, a decir me dejáis en paz, hago lo que me da la gana. Lo dicen los chavales a los 15 años, dejarme en paz, no vengo a casa, doy un portazo y me voy. Pero como una persona mayor del portazo, llaman a la policía, se le ha ido la olla. No, es que está harto de que no se le considere. Al anciano, a la persona mayor se la arrincona en un sofá, cuando tiene un sofá, y el mando de la televisión lo maneja cualquiera menos él. Bien, pues las personas mayores tienen derecho a ser escépticos, a tener manías, gustos raros, a tener arrebatos de ira. Y dan un puñetazo. Tienen derecho a que se les olvide las cosas, porque después de cumplir 80 años lo difícil es retener todo. Se me olvidan las cosas porque tengo muchas cosas en la cabeza y tú, niñato, tienes 4. No es que esté mal, no es que tengan Alzheimer, se me olvida, porque son demasiadas cosas. Tiene derecho a ser terco, no me da la gana. He dicho que no, ¿habéis entendido? No es no, eso es lo que te dice. Bien, ya está claro, entonces, pero cuando una persona mayor tiene estas cosas que los jóvenes tienen, cuidado, déjale en paz que ya se le ha ido la olla. No se le ha ido ninguna olla. Es que de verdad, a lo mejor está harto ya de aguantar.
Bien, sobre el Alzheimer nos han dicho que las placas amiloideas, las proteínas... Yo no voy a meterles en esos rollos porque... ¿Qué más me da que me digan que hay ciertas zonas en el cerebro que se acumulan ciertas placas? Eso, ¿de qué les iba a la persona saberlo? Al revés, le deprime más. Dicen que una de las cosas peores que hay en medicina es decir a un enfermo, lo suyo no tiene solución. Digo, ahora sí que la fastidiado. Ahora sí que está fastidiado. El fatalismo, decir no tiene solución, le hunde aún más de lo que ya estaba antes de acudir. Cuidado con el fatalismo. Siempre que haya una esperanza de decir, haré lo que pueda. O haremos lo que pueda, que es lo que gusta entre usted y yo, a ver lo que podemos hacer. No se desmoralice, que yo voy a intentar siempre ayudarle. Pero decirle lo suyo no tiene solución. Primero, que es un error, cualquier psicólogo le diría, cállese. Otra cosa es que no sepa usted la solución. Bueno, vamos a ver. Os voy a decir algunas cosas que nos deben alertar de que algo pasa en la cabecita. A la hora de comer, las personas debemos ser independientes. Pero cuando llega un momento que hasta cortar un filete empieza a ser complicado, puede ser una señal de alerta. Porque el comer es un ejercicio de supervivencia. No es lo mismo que divertirse, que es opcional. Si quiero me divierto y si no me quedo en casa. Pero comer es un ejercicio de supervivencia, como lo es el lavarse, el vestirse. Cuando una persona en los ejercicios de supervivencia básicos empieza a estar mal, sí nos va a preocupar. Personas que necesitan ayuda, fijaros, no para levantarse del asiento, sino para sentarse. Es curioso que es diferente el tipo de ayuda. Cuando hay dificultad para sentarse con precisión, más o menos, es otra señal de alarma. El aseo también es particular. Si hay una cosa que humilla a una persona mayor es que alguien tenga que asearle. Se dejan porque se ven que no pueden hacerlo, pero es humillante. Si alguna vez tenemos que ayudar a alguien a desvestirse, a ducharse y a limpiarle sus cosas, seamos prudentes y humildes, porque la persona se deja, pero se siente humillada. Dice, esto debería ser cosa mía. Así que también hay que saber tratar a las personas. Y eso no tiene nada que ver con el Alzheimer. Bueno, el bañarse, ducharse, bajar y subir escaleras. Bien, hay una cosa que yo suelo hacer cuando voy al metro. Ahora ya tendremos que ir al metro todos porque no van a poder llevar el coche. Cuando voy al metro me fijo mucho en la gente cómo baja las escaleras. No como las sube, porque cuando las suben la persona que tiene algo saca el culo para atrás y anda, más o menos lo sube. Pero bajar es un ejercicio de habilidad, ¿eh? Si para bajar las escaleras del metro os agarráis al pasamano y vais despacito, alerta. ¿Por qué no intentáis bajarla con alegría, más o menos, aunque sea despacito? Pero decir, esto lo puedo hacer yo. Bien, bajar y subir escaleras es el control de orina no tiene nada que ver. La orina va y viene y depende. Alertas claras. En la memoria. Los datos aprendidos ahora mismo. O sea, cariño, me bajas a la calle, me traes me traes la barra de pan y aprovecho, me traes una latita de espárragos y tráeme un poco de sal que me falta. Vale. Baja a la calle y cuando llega a la calle dice, ¿qué hago yo en la calle? Es que hasta esto se lo ha olvidado. Eso son el aprendizaje inmediato sí debe señal de alarma. Los lapsos de memoria total, decir, se me ha olvidado hasta mi nombre, pueden ocurrir, pero a lo mejor son isquemias transitorias y no es Alzheimer. Lo que quiero diferenciar con todo eso, que no todas estas cosas que pasan aquí es la enfermedad de Alzheimer. La torpeza laboral. Las personas, cuando hemos sido hábiles para unas cosas y de repente aquella habilidad se pierde, somos torpes. Bueno, eso sí cabrea mucho. Reconozco que a los varones nos cabrea un porrón perder las habilidades y perder la fuerza. A mujeres lo lleváis muy bien, tenéis una forma de ser envidiable. Mira, nosotros
La torpeza del varón nos cabrea. Dificultad en el lenguaje. Dificultad, si yo se hiciera una prueba como hago en mis clases, le doy este texto y le digo a la primera persona que tengo aquí, ¿quieres leerlo en voz alta? Bien, cuando empezáis a leerlo en voz alta la gente y no sois capaces, se os traba la lengua, las palabras mal, las comas ni existen, nada, algo está pasando, porque hace 20 años sí eras capaz de leer. Hacer este ejercicio con alguno, leerlo en voz alta. No lo ponga a la prueba a los jóvenes, porque más de un joven tampoco da una, que conste, menos solamente es cosas. Dificultad para contar cosas de vuestra propia vida. A ver, ¿te acuerdas de tu hermano, el que en gloria esté? Mi hermano en gloria esté. Sí, creo que sí. Pero bueno, ¿cómo que crees que sí? ¿Pero te acuerdas cómo se llamaba? Si no te acuerdas de cómo se llamaba, te vas a acordar de lo que hacía tu hermano, que en gloria esté. Eso sí son cosas, porque están dentro del alma de las personas. Y olvidar algo que perteneció a tu vida, y sobre todo seres queridos, y te olvidas hasta del nombre. Cuidado. Pero bueno, yo de momento os digo cositas, pero os puedo asegurar que os voy a decir cosas, digo, ahora vamos a ver qué podemos hacer. Dificultad para asumir los cambios. Hay personas mayores que no quieren ningún cambio, pero ni de moqueta ni de nada, que le dejen en paz, con el pijama de hace 500 años. Y el sillón, aunque esté hundido, aunque ya no tenga muelles, que no se lo quiten. No quieren asumir ningún cambio en sus vidas. Mala señal, porque los cambios casi siempre dicen que son para bien. Bien, y luego llegan lo que se llaman manías paranoides. Empieza a entrar en cuadros depresivos, en cuadros de ansiedad, trastornos del sueño. Dicen que no pegan ojo, es mentira. Todo el mundo duerme. Lo que pasa es que duermen a trocitos. Y ya empiezan a ser difíciles de asumir en las familias. ¿Por qué se desencadena todo eso? Primero, la genética. Dice, claro, mi abuelo no sé, pero mi padre y tal murieron de una enfermedad de Alzheimer o Parkinson, que también es una enfermedad degenerativa. Esto es genético, lo mío. Y hay personas que dicen, yo soy gordo no por comer mucho, sino por genética. Digo, mira, ¿qué tienes cara? Tú eres gordo porque te inflas a comer. No le eches la culpa a tus ancestros. Bien, la genética. ¿Tiene algo que ver la genética? Os voy a decir la genética que tiene que ver. No lo mismo determinismo genético que predisposición genética. Los genes pueden tener una predisposición a activarse, desactivarse, expresarse. Es una predisposición. El determinismo es algo que no vamos a poder casi cambiar, pero la predisposición sí. Y se cambia cambiando nuestro entorno. Si los genes tienen la tendencia en esa familia a hacer personas torpes intelectualmente y a degenerar, a través de un mecanismo que se llama epigenético, podemos conseguir que eso que ha tenido toda la familia, pues a nosotros no nos toque. ¿Veis? La educación tiene bastante que decir. La alimentación. ¿Tiene algo que ver la alimentación con estas enfermedades degenerativas? Bueno, algo tendrá que ver. ¿Qué alimentos creéis que se ha comprobado manifiestamente que pueden hacer daño? A ver, decidme alguno, soplarme. El azúcar puede ser. Pues el azúcar a lo mejor obra en nuestra defensa. Es que no es tan perjudicial. Lo que sí es perjudicial es lo que está dentro del alimento. Y el entorno donde comemos, lo explicaré. Lo que está dentro del alimento que no pertenece al alimento. No tendría que estar ahí, pero alguien decidió que iba a estar, por ignorancia, por lo que sea. Le echan cosas al alimento, lo cultivan así, a los pescados, los de piscifactorías también pueden tener ahí cualquier guarrería, de tal manera que tomamos cosas que no pertenecen al alimento y que el cuerpo humano no sabe qué hacer con ello. Eso sí va a influir. Cuando se hable del aluminio y cómo influye en el Alzheimer o el mercurio y todo eso, pues, ¿para qué os quiero decir más? ¿Ves? Lo que no pertenece al alimento. Muy importante. Al lado de quién comemos. La mejor comida se puede indigestar y no hay quien lo tome porque hemos comido al lado de un impresentable. O porque hay voces o gritos. Mejor que si vuestro entorno
social no es agradable coger un bocata y comerlo en un parque. ¡Hala! Piraos todos. ¡Hala! Un parque que aquí sí me veis tranquilo con mi bocata de calamares. ¿Veis? Antes que comerlo en un entorno, día tras día, vamos, no hay cuerpo que aguante en un entorno así. La hipertensión arterial, accidentes cerebrovasculares, eso puede empeorar las cosas, pero no desencadenan el Alzheimer. Pero sí hay una cosa, fijaros, que ya se ha empezado a encontrar. Niveles bajos de ácido fólico. El ácido fólico suena, es un nutriente que se utiliza para cierto tipo de anemias, cuando los glóbulos rojos no maduran lo suficiente. Se ha encontrado que, fijaros qué cosas hay. El ácido fólico, la carencia puede dar una predisposición al Alzheimer y acúfenos. Señal de alarma. ¿Quién no tiene algún acúfeno de estos zumbidos de oídos? Tinnitus, ¿no? Que está todo el día, y hasta de noche. Eso pone a cualquiera loco, ¿eh? Se ha demostrado que la carencia de ácido fólico va a intervenir en las dos enfermedades. Zumbidos, Alzheimer. ¿Y quién utilizaba ácido fólico hasta ahora? ¿Qué? Las mujeres embarazadas para impedir la espina bífida, ¿os acordáis? No, vale, vamos a hacer. Bien, también se ha demostrado que esto es una vitamina del grupo B, el ácido fólico, se llama ácido, pero es una vitamina. La carencia de dos aminoácidos, la fenilalanina y la tirosina. La carencia de dos aminoácidos puede hacer que se empiece ya a deteriorar las funciones cognitivas. También, y aquí voy a hacer un inciso y no voy a meter demasiado, uso de ansiolíticos o sedantes, incluso analgésicos. Uso continuado, no esporádico cuando hay una razón, hablo de un uso. ¿Qué pasa si utilizamos de manera continuada analgésicos y un ansiolítico? Que engañamos al cerebro. Le estamos haciendo creer que aquí no pasa nada, porque está un medicamento bloqueando las señales de angustia o del dolor. Estamos con un paracetamol, la señal del dolor se queda bloqueada y el cerebro cree que todo va bien, pero no va bien nada, algo está ocurriendo y no puede reaccionar. Así que, salvo por una prescripción médica concreta, imposible de evitar, no toméis analgésicos. Y eso de tomarlo todas las noches, yo creo que cualquier médico cuando tomáis algo para dormir, decir, doctor, es que llevo ya 5 años, a ver cómo el doctor te lo va a quitar, te lo va a tomar. Hay que dormir, pues como hay que dormir. Bueno, lo que no debemos hacer es forzar a nadie. Vamos a seguir. Lo de las proteínas y todo eso lo vamos a dejar porque sí vamos a decir cosas. Radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? ¿Habéis oído hablar? Hombre, los radicales libres, tan perjudiciales, el proceso oxidativo, los antioxidantes. ¿No habéis oído hablar? Sí, bueno, los radicales libres parece ser que son grandes enemigos, no es así. Radicales libres, el cuerpo los produce para poder digerir, comer, hacer como macrófagos, comerlo todo, aquello que el cuerpo no puede eliminar. O sea que en sí mismo el radical libre es un amigo. Ahora bien, cuando prolifera es nuestro gran enemigo. Destroza todo y oxida todo. Y ahí tenemos los antioxidantes. Y los metales. Ya os alerté antes que estamos en un problema de médico gravísimo, porque el ser humano está tomando metales por todos los lados, y no solamente metales pesados, hablo metales, metaloides, no metales, halógenos, todo lo que es la tabla periódica. El ser humano no sé cómo ha conseguido que le introduzcan los metales en el cuerpo. Y uno de ellos, que no voy a hablar hoy de él, es el flúor, pero bueno, otro día me tocará hablar del flúor. Porque el flúor, bueno, es un gas, pero lo tomamos en la boca, ¿no? Así que tened cuidado, si queréis hacerlo, si no, no. Hay pasta de dientes que no llevan flúor, ¿vale? Es uno de los elementos más tóxicos para el cerebro. Flúor, toma ya, 3 veces al día. Ahora, no os digo dónde va el flúor una vez que os enjuagáis, para no asustaros. Pero ves, eso es sí fácil de quitar. ¿Dónde encontramos mercurio? Que ahora está de moda. En el pescado azul, sobre todo los de alta mar. Pero claro, la otra solución es pescado azul de piscifactoría, pero también para que no crezcan ahí microorganismos le echan pues todo lo que hay que echar al agua. En el pescado azul, en los insecticidas
en el agua potable de muchas casas. Si tenéis un pozo en el pueblo, no tomarlo del pozo, a no ser que hayáis hecho analizar el agua del pozo. El agua del pozo hay que hacerla analizar, porque ahí puede haber de todo. No basta decir, no, que esto de mis abuelos y tal. Digo, vale, pero es que desde tus abuelos a ti ha llovido mucho y le ha entrado mucho al pozo. Así que no te cuesta nada analizar el agua que vas a tomar de ese pozo. ¿Sabéis que la mayoría de las fuentes estas que tenemos por Madrid ya empiezan a estar casi prohibidas? Esas fuentes tan maravillosas que te ibas a Navacerrada y lo cogí, la gente pone una cola, lo que se ha descubierto ahí. Claro, a fuerza de años empiezan a estar contaminadas. Bueno, las amalgamas dentales ya lo sabéis, que se hicieron de mercurio hasta ayer mismo, hasta que algunos médicos alertaron de las intoxicaciones. Cuidado con las amalgamas, y si vais a un dentista, los dentistas actualmente saben quitarlas, que inicialmente las quitaban y lo que hacían que todo el mercurio pasaba dentro. Ahora no, ahora ya saben extraerla muy bien y los dentistas lo saben bien. El plomo. Bueno, pues el plomo, sabéis que las cañerías de plomo, si las tenéis en vuestras casas, en vuestros pueblos, ya podéis darlas la jubilación por el bien de la familia. El plomo es un gran tóxico que entra a través del agua. Entonces estoy hablando de por qué se produce el Alzheimer. ¿Comprendéis por qué se produce tanto? ¿Por qué va en aumento? No es que el ser humano se haya vuelto idiota y todo el mundo con Alzheimer. Tenemos que investigar qué ha hecho el ser humano de mal. Así que si tenéis todavía alguna cañería de plomo, ya lo podéis quitar. No, ni se os ocurra ya. El cadmio, bueno, el cadmio vamos a tener un problema porque lo van a poner en todas las baterías. Pero bueno, también lo tenemos en los cromados. Es que tan bonito, en muchos pigmentos, sobre todo si compráis utensilios de cerámica, que sea cerámica, pero como sea esa cerámica que viene barnizada, hay cerámica que viene barnizada, para que no se pegue, sea más bonita. Cuidado con que la han barnizado. Leer la etiqueta que tiene que tenerla y como veáis algunos de estos metales, esta te la devuelvo. La cerámica es buena. El otro día dijimos, bueno, el acero inoxidable es bueno, pero solamente el quirúrgico, porque el acero inoxidable de las baterías de cocina, el quirúrgico es bueno, porque no tiene casi poros. El normal sí tiene poros, y eso empieza a ser peligroso, pero el quirúrgico no, vale un poquillo más. Bueno, no, vale mucho más. ¿Para qué vamos a engañarnos? El níquel lo tenemos ahí en todas las casas, en las baterías. El aluminio. El aluminio, por favor, si utilizáis papel de aluminio, utilizadlo por la parte que hay que utilizarlo. ¿Por qué parte hay que envolver el papel de aluminio en los alimentos? ¿Por la parte opaca, por la parte brillante? Ay, que habéis dudado. Claro, por la opaca, que es la que lleva un film que protege el aluminio, no puede estar el alimento en contacto con la parte brillante. Hombre, vamos. Pero bueno. Vamos, hay gente que se lo envuelve por la parte. Y las ventanas de aluminio, menos mal que ya las han quitado. Todavía queda alguna, ¿verdad? Muchas. ¿Por qué? Porque nos hicieron quitar las ventanas de madera. Quítate la carcoma y que no seas antiguo. Y nos hicieron poner ventanas de aluminio. No pasó nada hasta que pasó. Hasta que cada vez que se limpiaba el aluminio, porque había que limpiar las ventanas, ¿no? De vez en cuando, ese polvillo de aluminio tenía poco peso molecular y se quedaba flotando en la habitación, en el comedor, donde sea. De tal manera que cuando las personas iban ahí a hacer sus cosas, a comer o lo que sea, el aluminio seguía flotando. Ya, aspíralo ahora. El polvillo de aluminio, hasta que empezaron algunos médicos a decir, ¿qué pasa con mis pacientes? ¿De dónde viene esta sobredosis de aluminio? Bueno, se ha prohibido ya, pero tardó en prohibirse. O sea que, fíjate cómo... Bueno, pues me voy a meter con otra cosa. El hierro. Las terapias de hierro. Anemia ferropénica. Vale, ¿qué hacemos? Lo obvio era, si es una anemia ferropénica, le voy a dar hierro. Pues el hierro es el metal más oxidable de todos. Y eso lo sabéis. De todos es el que menos se oxida. También se oxida dentro del cuerpo. Bueno, se ha comprobado que las terapias de hierro causa una oxidación cerebral más que ninguna otra parte del cuerpo. Oxidación. Solución. ¿Y qué hacemos? ¿No curamos las anemias ferropénicas? Sí, hombre, sí hay una solución. El hierro
para poderse asimilar, necesita la vitamina C. Tiene que formar una molécula que se llama ascorbato ferroso. Pues gracias a ello, ese hierro es asimilable. Bueno, primero empezar a tomar vitamina C o cítricos que lo contengan, si tenéis anemias ferropénicas, y a ver si las cifras van subiendo sin necesidad de tomar hierro. Y si tenéis que tomar hierro, pues hacer como Popeye. Hombre, dicen que el hierro en los vegetales no se absorbe igual. Digo, sí señor, usted, de verdad. ¿El perejil? El perejil, cualquier cosa que tenga vitamina C, el perejil es muy bueno, tiene mucha clorofila. Cualquier cosa que tenga vitamina C forma el ascorbato ferroso y va a hacer que los alimentos que contengan hierro, hombre, las lentejas, ¿vale? La remolacha, mira que tiene hierro la remolacha, ¿eh? Y estamos en plena época de remolacha ahora, empezar a tomarla. Pues tomarla con un poquitín de vitamina C, algún cítrico, al mismo tiempo veréis que los niveles de hierro suben, ¿veis? Y no tenéis que tomar hierro metálico, ¿cómo se llama eso? El ferrogradumeto. El tabaco, bueno, pues mira, lo tengo aquí claro. No digo, altera un gen y el consumo de tabaco parece aumentar el riesgo de la enfermedad del Alzheimer. Eso ya está estipulado, así que los que fumáis, allá vosotros. La diabetes. En la diabetes tipo 1 poco podemos hacer, pero sí la tipo 2. La tipo 2 es una consecuencia de la insensatez, de comer demasiado. Es que la mitad de la población mayor de 50 años tiene diabetes 2. Eso es un error. Voy a criticar una cosa, si alguno lo hace, lo siento. El mayor error es hacer 5 comidas al día. Toma ya. 5. Es para decirle, cuando dejas a tu páncreas tranquilo, es que no lo dejas ni un momento. Acabas de hacer la digestión de uno y ya estás a media mañana, luego a mediodía, luego a media tarde. Digo, el que sufre es el páncreas. ¿Y ahora te asombras de que se declare una diabetes? Si no lo has dejado vivir desde que has nacido. No hagáis 5 comidas. El ser humano debería ser como los carnívoros. 1 comida al día. Sí, anda, dilo por ahí. Lo he quitado, hombre. Con lo que me gusta a mí comer. ¿Vale? Pero que lo sepáis. Que lo sepáis. La hipertensión puede ser. Vale. Colesterol también tiene alguna incidencia. Hoy no toca la charla del colesterol. Estilos de vida, pues indudablemente una persona que sea activa, que haga ejercicios aeróbicos moderados. ¿Qué es un ejercicio aeróbico? Aquel en el cual el oxígeno que inhalas es suficiente para que hagas el ejercicio. No necesitas otra cosa. Oxígeno, ese es el aeróbico. Cuando es el ejercicio muy intenso, empiezas la angustia, empiezas a entrar en un déficit de oxígeno, entras en la fase anaerobia. El cuerpo tiene que funcionar sin oxígeno. Bien, para prevenir el Alzheimer, pues ejercicios aeróbicos placenteros, suaves, no se esforcéis mucho. Pruebas que tenéis que hacerlo, pues hemograma completo, VSG también, pero he puesto que son muy importantes los niveles de B12 y las pruebas tiroideas. Eso hay que, bueno, el médico ya lo sabe. Y sobre todo los niveles de ácido fólico que dije antes. Es donde más se está estudiando, porque se está produciendo una carencia de ácido fólico muy incomprensible en el ser humano. Pero ¿qué pasa? Si los folatos están en los vegetales, ¿qué pasa? Que la gente no toma vegetales. Bueno, vamos a poner, ¿y ahora qué vamos a hacer? Remedios, ¿podéis hacerme alguna pregunta? ¿Qué podemos ahora hacer, tanto para prevenir la enfermedad, como para, ya no digo curarla, pero sí hacerla tan suave, tan lenta, que, bueno, junto con la medicación que quiera mandar el médico, no se sufra demasiado? Yo no voy a ser triunfalista y decir, vamos a curar el Alzheimer con 4 plantas, pero tampoco quiero que se excluyan. Bueno, si hay medicamentos, si hay plantas, pues tomarlo y a lo mejor el enfermo va bien. De todo lo que se está investigando en medicina natural, hay una sustancia. Es de todas, es que no tiene nada que ver. A ver cómo la digo porque no tengo que apuntarlo. Se llama acetil L-carnitina. Eso es lo que más se está investigando para detener la evolución del Alzheimer y aunque siga presente, que la persona no pierda sus habilidades. Perderá alguna habilidad motora, vale, pero la mente le va a funcionar. Os explicaré sobre esta sustancia. La carnitina es una sustancia que existe en el cuerpo, que la produce el cuerpo, es la unión de 2 aminoácidos.
Y la utilizaron en los años, yo trabajaba en el laboratorio por aquel entonces, en los años 70, los cardiólogos. Descubrieron que para el corazón, antes se llamaba corazón senil, el corazón del anciano, que para el corazón fatigado, el corazón del mayor, le venía muy bien la carnitina. Y decía, yo veo que la gente no tiene esa incidencia ya de anginas de pecho, esa angustia, se mueve con mayor vitalidad y no veo ningún efecto secundario. Lo empezaron a utilizar los cardiólogos. Como vieron ese efecto, lo empezaron a utilizar para adelgazar, porque lo que hace la carnitina es movilizar las grasas de reserva y que entren al torrente sanguíneo de manera inmediata. Las grasas de reserva es muy difícil movilizarlas, por eso hay gente que hace ejercicio y aún así no adelgaza. Con la carnitina consigues que entren en el torrente sanguíneo pronto, a los 15 minutos, y se empiezan a utilizar como energía, por lo tanto vas a adelgazar. Pero se descubrieron más cosas, también se descubrieron que era capaz de mitigar el hipertiroidismo. El hipertiroidismo, controlarlo, o sea que, y adelgazaba y además daba energía, de tal manera que la empezaron a utilizar los deportistas. Hombre, si ya que me quiero adelgazar, voy a hacer ejercicio, me tomo la carnitina, voy a rendir muy bien el ejercicio, voy a hacerlo más tiempo y me va a ayudar a adelgazar. Me da energía y ahí la tenemos en el mercado. La tenemos en el mercado que es un éxito, llevan ya 20 años con ella utilizándose. Pero con el tiempo alguien investigó y diseñó esta molécula que os digo que se llama acetil L-carnitina y descubrieron que aplicada en las personas con déficit cognitivos, todo esto por enfermedades de deterioro, se disminuía la sintomatología y la capacidad cognitiva comenzaba a aumentar. La enfermedad no se resolvía, seguía presente. Lo miraba el médico y dice, bueno, esto sigue igual, pero yo me encuentro bien, doctor, yo me encuentro muy ágil aquí. Pues eso es uno de los productos que más se está investigando, acordaros, y se puede aplicar como preventivo a cualquier edad. O confieso una cosa, yo lo tomo y no tengo Alzheimer, pero es que no quiero tenerlo, ¿vale? Yo lo tomo. Acordaros de eso, va a venir bien para perder peso, energía y evitar el deterioro cognitivo sobre todo esto. ¿Qué más cositas? Hay otros compuestos que se llaman fosfolípidos. Fosfolípidos, bueno, la palabra dice la unión de una grasa con moléculas de fósforo. Los fosfolípidos son la base de la energía cerebral. O sea, ¿no os acordáis hace años que vendía un producto que se llama fosgluten? Sí, en la farmacia lo vendían, los estudiantes lo tomaban todos. Vale, hombre, no estaba, era una molécula de fósforo con un ácido glutámico. No estaba bien enfocado, no sé por qué luego se pasó de moda, pero me parecía que era una buena idea. Bien, pues esto es más o menos los fosfolípidos, los segrega la vesícula biliar. Dentro de los jugos biliares hay fosfolípidos. ¿Por qué tienen que estar ahí? Porque van a digerir las grasas. Bien, pero se ha comprobado que también intervienen en la madurez del cerebro, en la memoria, en la energía cerebral, puramente habilidades de la mente. Fosfolípidos. No hace engordar, de hacer algo, baja las cifras de colesterol también. Es inofensivo, la podéis encontrar como fosfolípidos o en la lecitina de soja. ¿Os suena? La lecitina de soja es que es baratísima. La compráis, tiene una cantidad de fosfolípidos enormes. Y, por cierto, bueno, que la vesícula biliar también segrega los fosfolípidos. Bueno, se ha comprobado que es capaz de, aunque tengas una parte del cerebro mal, de buscar conexiones nuevas para que sigas funcionando. ¿Esto está atrofiado? Bueno, también me queda mucha parte cerebral. Y es inofensivo, es compatible con la medicación. Todo esto que estoy diciendo no es incompatible. El médico lo conoce. ¿Qué os costaría tener una conversación con el médico? Dice, mire, me han dicho, un experto en medicina natural, que esto me puede venir bien. ¿Qué le parece a usted? El médico se abre a ello, y más en estas enfermedades complejas. Lo podéis tomar con cualquier medicación. Más, hay un aminoácido, ahora me toca hablar de 3 aminoácidos. ¿Sabéis qué son los aminoácidos? Vamos, la consecuencia de tener proteínas. Las proteínas se tienen que desdoblar, se desdoblan en sus componentes más
elementales que son los aminoácidos. Sin ellos no hay vida. Es más, os diré que hay vida en el planeta Tierra gracias a los aminoácidos. Lo primero que llegó al planeta Tierra, cayó al agua, fueron aminoácidos. A partir de ahí, elementos no orgánicos se convirtieron en bacterias unicelulares. Una sola célula, un organismo. Gracias a que habían llegado aminoácidos. ¿De dónde habían llegado? Pues por allá, del espacio. ¿Dónde van a llegar? Si llegaron meteoritos, pues traían todo. Traían agua y traían aminoácidos. Bien, pues son la clave de la vida. Os daré una conferencia sobre los aminoácidos. Es la clave de la vida. No son las vitaminas, no son los minerales, no son nada. La clave de que estemos vivos está en los aminoácidos. Tenemos cadenas de ADN porque tenemos aminoácidos. Es la clave. ¿Quién no sabe eso? Por desgracia, apenas se receta. Pues yo voy a decir aminoácidos. Hay uno que se llama taurina. ¿A quién le suena el Red Bull? Bueno, vale, el Red Bull es una fórmula sabia, que aunque nos parezca exagerado o algo así, pero quien diseñó el Red Bull era una persona culta y muy inteligente. Otra cosa es que no nos da gana que nos pongan alas. El Red Bull te da alas. Bueno, pues yo me las pongo. Bueno, pues parte de la clave del Red Bull está en la taurina que lleva. Taurina es un aminoácido que se utiliza para, en caso de que el niño pequeño al nacer, los primeros añitos tenga problemas en la vista, que empieza a tener una miopía. Y tener miopía a los 6 meses empieza a ser peligrosa, grave, y empieza a tener una miopía evolutiva, problemas de la vista, pues el oftalmólogo le va a dar taurina. Es esencial para el desarrollo de la vista en los niños. Pero se ha descubierto que también va a intervenir en la parte cerebral, por eso lo utilizan en el Red Bull, para activarte la mente. Y es un aminoácido. Aminoácido quiere decir, las posibilidades de cargar daño son pequeñísimas. Así que aminoácidos y el triptófano. Este si os suena a alguien, hombre, el triptófano se ha puesto de moda, ¿para qué? Para dormir, para las depresiones, para producir melatonina. Otro aminoácido que hay que tomar hoy. Son 2, Y ahora voy a decir otro que a los, bueno, yo digo a los psiquiatras, es verdad, a los psiquiatras les gusta mucho recetar. Este es otro aminoácido, o sea, se llama GABA. Es un aminoácido que se llama inhibidores. GABA es ácido gamma aminobutírico. Lo utilizo muchísimo para controlar estados alterados de la mente, de la conciencia, del comportamiento, porque no es un sedante, no es un transilio ni un estatín, es un aminoácido inhibidor y puedes controlar un poquitín a la persona. Bueno, también se ha demostrado que tiene una función maravillosa en la pérdida de habilidades cognitivas. Pues he dicho 3, taurina, triptófano, GABA. Los conocen los médicos todos. Y el GABA, pues os puedo decir que ayer mismo... Sí, el GABA os puedo decir que ayer mismo... ya. No, quería preguntarte sí. ese acetil de la L-carnitina, sí. ¿qué forma? ¿Dónde y cómo se administra? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde se compra? Claro, está considerado un suplemento dietético. O sea, que se puede encontrar de venta libre en cualquier farmacia, parafarmacia, herbolario, incluso el médico creo que está dentro de las opciones de receta. O sea, es de venta libre. En cualquier tienda de deportista, no, en cualquier herbolario, en cualquier parafarmacia, no, en las farmacias también, las farmacias ya tienen de todo. Que te digan las dosis. Sí, podéis decir 500 miligramos una vez al día, a ver cómo lo tolero. Normalmente la tolerancia es extraordinaria, muy buena. Estamos hablando de un producto que el cuerpo mismo segrega, no les es extraño. Y estos aminoácidos, el GABA es... el médico, hay un producto en la farmacia que se llama Gamalate B6 que lleva GABA, es extraordinario para la mente. Yo ya lo vuelvo a repetir, cuando yo trabajo en los laboratorios se recetaba continuamente, no sé por qué luego se pasan de moda estas cosas tan maravillosas y ya pues se receta menos, pero bueno, sigue estando ahí y se vende sin receta. ¿Qué más? Os voy a decir vitamina B6, ¿os suena? Perdón. Entonces esto todo es a base de laboratorio, pero de los alimentos no. Vamos a ver qué alimentos puedes tomar. Exacto. Si no lleva nada. A ver si puedo ir a comprarlo al súper. Bien, por desgracia estamos hablando de
de una enfermedad, bueno, no te voy a decir alimentos porque si esperas curarte un Alzheimer con los alimentos ya puedes hincharte omega 3, 6 o lo que te da la gana, pierdes el tiempo. Está muy bien que comas bien, pero bueno, lo que sí debes tener cuidado es que no lleve metales, eso sí, y las pruebas de metales, cualquier analítica te la puede detectar. Los metales, cualquiera, pero tienes que pedirle al médico. Quiero saber cómo estoy en metales, en este tipo de metales. Bueno, pues os voy a decir algo, plantas que sí puedes tomar en infusión. Una de ellas, la conocéis, es el romero. Vale, entonces, si yo digo plantas medicinales, inocuas, compatibles con la medicación, qué raro que os produzcan efectos secundarios, no es de inteligencia meterlas en la vida diaria. En lugar de tomar cualquier cosa, ¿por qué no introduces alguna de estas, ahora te voy a decir unas cuantas, como cotidianas en tu vida? ¿Qué daño te van a hacer? Te pueden decir, esto no vale para nada. Yo le diría, tú cómo lo sabes, genio, que no vale para nada. ¿Qué conocimientos tienes tú para decir que no vale para nada? Las plantas medicinales, ¿cómo no van a valer? Tenemos miles de años de experiencia con ellas. Sabemos todo, absolutamente todo de las plantas medicinales. Todo, por miles de años de experiencia. Miles de investigadores, de laboratorios, de médicos de la antigüedad. Miles y millones de personas que las han tomado. Hombre, tenemos una experiencia llena de sorpresas. No las despreciéis diciendo, esto son cosas de la abuela. Sí, también la abuela, claro, afortunadamente la abuela lo utilizaba. Mira, estoy diciendo el romero. Lo podéis plantar en casa, compraros una macetita. ¿Qué vale una maceta, romero? 2 euros. Pues de vez en cuando coger unas hojas. ¿Sabes lo que hago yo cuando tengo la mente un poquitín que necesito que me funcione? Cojo un poquito de romero, cojo así las hojas, se las quito y las mastico. Me voy caminando. Yo no sé si a los 5 minutos ya estoy despejado. ¡Qué tontería! Y es romero. Pero tiene unos aceites esenciales que son una maravilla. Ya sé que comparado con terapias ahí genéticas y eso suena poquita cosa, pero estoy diciendo cosas inofensivas, porque estamos en una clase de este tipo, bueno, una clase, perdona, se me van hoy a mis clases. Estamos en una... ¿Qué más? El tomillo. Tenemos ahí uno de los antibióticos naturales más eficaces, tomillo, y la gente no lo sabe. De verdad, el tomillo es capaz de ser eficaz contra la mayoría de las bacterias. Contra los virus, pues no, se queda cortito, pero también contra parásitos. Puede ser eficaz, pero se necesita una constancia de tomar el tomillo, y un buen tomillo, eso que tenéis en los pueblos y tal, un buen tomillo, y si no, lo mismo os digo, coño, con una maceta y cogerlo. ¿Qué más? El hisopo, ¿os suena? El sándalo, la albahaca. ¿Quién no tiene albahaca en casa? Hombre, de las especias, ahí ya tenéis cosas totalmente inofensivas. Bueno, ya para lo último, se ha comprobado que el Alzheimer Bueno, 2 cosas. La vitamina B12, si tenéis problema de vitamina B12, déficit, ya podéis corregirlo. Pero eso es facilísimo, cualquier analítica lo detecta. Y si no, si tenéis B12, problema de B12, lo primero, dejar de tomar omeprazol y luego tomar B12, que lo receta el médico. El varón es muy sensible. ¿Por qué? Porque los niveles de testosterona, cuando disminuyen, no sabemos por qué agudizan en el varón el Alzheimer. Le ponen peor. Bueno, pues vale una terapia hormonal o productos naturales que suban los niveles de testosterona, como puede ser el tribulus o el polen, o vais al médico, pues un chute de testosterona, el médico lo va a mandar. Pero de todo hay una cosa que se investigó, también lo dije yo, la L-carnitina, y ya termino con esto, hago las preguntas. Han encontrado una sustancia que es capaz de actuar simultáneamente en el Parkinson y en el Alzheimer. Simultáneamente los dos y con buen resultado. Buen resultado no quiere decir curación, eso es otro asunto, pero con buen resultado. Se llama pregnenolona. Pregnenolona. El cuerpo produce pregnenolona a partir del colesterol. Si los niveles del colesterol están óptimos, no están bajos, produce pregnenolona. Pero vamos a poner un ejemplo. Una persona mayor cuyo nivel de colesterol está muy alto y toma estatinas para bajárselo. No va a producir pregnenolona ya, porque se necesitan unos niveles ligeramente altos. Va a tener problemas. Bien, la pregnenolona
se extrae de un alimento, a ver quién lo conoce, el ñame silvestre. Ñame, ¿os suena con ñ? El ñame es un tubérculo como la yuca, es grande, se cocina igual que una patata, igual, la pelas y un cocido de ñame. Y es fácil encontrarlo. El ñame, del ñame se extrae la pregnenolona, por eso se considera un suplemento dietético. ¿Que no queréis tomar pregnenolona? Pues hombre, comer ñame por lo menos una vez cada 15 días, un potaje bien grande de ñame. ¿No lo reconocéis? ¿Ñame? Es así, te pesa un montón y os puede durar, por 3 euros va a durar para 15 días. Pero lo hay aquí en España. Yo lo compro, en Madrid. A ver a qué mercado vas tú para ir. Pues donde haya latinos. Los latinos tienen toda esta serie de cosas. Preguntarle qué tienes de tu tierra y enseguida te lo van a dar. Ellos sí lo conocen, ¿eh? Nosotros no. Bueno, hacemos una pregunta. Anda, de lo que queráis, aunque no sea del Alzheimer. La vitamina B12. Vitamina B12. A partir de los 50 años, casi todo el mundo tiene carencia de vitamina B12. Y estamos encontrando de ácido fólico. Son dos vitaminas que trabajan al unísono. Unas consiguen el número de glóbulos rojos y otras consiguen la maduración del glóbulo rojo. Pero las dos son imprescindibles. La carencia de una nos lleva a la otra. Cuando hay carencia de ácido fólico también hay de B12. Y sabemos por qué ocurre. Primero, porque en la mucosa de la persona mayor, la mucosa gástrica, se atrofia. De ahí vienen los problemas digestivos y todo eso se atrofia. Y si está atrofiada no produce un elemento que se llama el factor intrínseco. No lo produce. Y si no hay factor intrínseco, no hay síntesis de la B12. No sé que la tomes en pastillas. El cuerpo es incapaz de sintetizarla. Pero hay otro elemento que la bloquea también, que son los protectores gástricos. Antes era el Almas, el Besamar, ahora es el omeprazol. Cualquier protector gástrico va a bloquear esa producción, porque bloquea la producción del factor intrínseco. Y luego una flora intestinal que no funciona bien. Por eso hay un déficit muy grande ahora en las personas mayores de B12. Lo mismo que hay de la vitamina D3. ¿Por qué hay tanta gente que no tiene vitamina D3? Por los protectores solares. Lo que te protege de los rayos ultravioleta te bloquea la síntesis del colecalciferol. Lo que te protege para que no te sientas acidez te bloquea la síntesis de la B12 y del ácido fólico. Todo tiene un inconveniente. Bueno, yo no te lo preguntaba por entretenerte. El brócoli creo que tiene mucha vitamina B12. Creo. Perdona. A mí me han aconsejado que no lo consuma, porque yo tengo un trombo en la pierna izquierda. La vitamina B12 precisamente coagula la sangre, el fluido de la sangre, lo evita. ¿Y te lo ha dicho el médico? Sí, me lo ha dicho. No tiene ningún efecto sobre la coagulación. ¿No? No. Te ha tenido que explicar otra cosa. No, que bueno, las verduras de hoja ancha, pero que el brócoli era el que más vitamina B12 contenía, que no interesaba tomarlo. No existe vitamina B12 en ningún alimento vegetal. No existe. Y ese es el problema que la gente dice de los vegetarianos. Y nos acusa, yo soy vegetariano, dice, es que tú, vegetariano, bueno, tienes problemas con la B12. No, estarás carente. Digo, yo no, tú sí, pero yo no. No existe la B12. La B12 existe prácticamente en la carne en estado natural. Pero en ningún vegetal hay B12. Y ahora te dices, vale, y entonces si no como carne tengo carencia, digo, posiblemente, no sé que hagas algo. No, la B12 nada. Y sobre el factor de coagulación también. Yo creo que el médico ha debido explicarte otra cosa. O no ha querido explicarlo, porque a veces no tienen tiempo de explicar. No existe ningún vegetal. Ni siquiera en las algas, que se decía que tenía una forma de B12. Ni siquiera se activa esa forma de B12. ¿Qué hacemos los vegetarianos? Bueno, pues ahí viene la otra respuesta. No existen los vegetales, en ningún vegetal, en la carne sí. Entonces, ¿qué hacemos los vegetarianos? O la tomamos aparte, o la flora intestinal nuestra es capaz de sintetizar vitamina B12 si está en buen estado, si tiene factor intrínseco y si tiene cobalto. Esos tres elementos hacen que mi cuerpo sea capaz de sintetizar la B12
y acumularla en el hígado. Pero necesito los 3 elementos óptimos. Mucosa gástrica buena, cobalto en cantidad suficiente y una flora intestinal como Dios manda. Entonces sí la puedo sintetizar. No existe ningún alimento vegetal que tenga B12. Ay, voy a discutir con tu médico. Yo, preocupado por esto, Sí. entré a investigar en internet, ya sé que en internet se dicen muchas cosas, ¿no? Y fui a ver las propiedades del brócoli, y uno de los contenidos que más era la vitamina B12. No existe vitamina B12 en forma activa en ningún vegetal. En ningún vegetal. No, es más, los vegetarianos estrictos, y eso se hizo un experimento con una secta de adventistas, se le encontró a todos una deficiencia de B12 y comían bien, comían brócoli, comían de toda clase de alimentos. No existe, no existe. La noticia la has debido, puede existir parecido a la B12, pero no puede existir B12 en ningún vegetal, ni siquiera en las algas. Puede existir elementos que no se transforman luego en B12 en el organismo. No se puede transformar. Ese es el hándicap de la alimentación vegetariana, la B12. Entonces, y además, como factor de coagulación, pues yo la primera vez que lo oigo. Otra cosa son los vegetales de hoja ancha, vegetales verdes, que aumentan la síntesis de la vitamina K2. Y ahí sí puede haber un problema en la coagulación. Sí, si hay una tendencia a la trombosis, cuidado con los vegetales de hoja ancha, porque esos sí pueden sintetizar en el estómago, en el aparato digestivo, vitamina K, que es la que interviene en la coagulación. Pero que tampoco existe vitamina K en los alimentos. Pero sí existen ciertos elementos que van a conseguir que tu organismo produzca vitamina K. El brócoli, igual que las crucíferas, son algo maravilloso. Se están extrayendo sustancias del brócoli para detener ciertos tipos de cáncer, especialmente el cáncer de mama. Los betaglucanos, el lindol 3-carbinol, se están extrayendo del brócoli. Es un alimento de primera categoría. Se están extrayendo, sintetizándolo, entonces más grande, y los últimos experimentos van centrados en la mujer, cáncer de mama. Así que fíjate el brócoli, qué alimento más bueno. Eso siempre me gusta mucho. Más, ¿alguna preguntita más? Pues ese mismo problema le tengo yo con la hoja ancha. No, la felga, la no sé qué, la no sé qué más. Tengo tratamiento de Sintron y me lo dijeron, ¿eh? Pero es porque aumenta la síntesis de la vitamina K, que es la vitamina de la coagulación. O sea que ese médico es cierto lo que te está diciendo. Hombre, lo suyo sería controlar los niveles de coagulación, que tampoco son tan difíciles de controlar y no te priven de tomar. Pero sí, tienes razón, la vitamina K, pero si sintetiza, no la tiene el alimento, pero sí tiene ciertos elementos que van a hacer que tu aparato, que tu flora intestinal sintetice la vitamina K. Pero lo altera. Para bien o para mal, lo altera. Bueno, lo que pasa es que el médico quiere curarse de salud. Te lo prohíbe, pero bueno. Más cosas. ¿La neuropatía tiene cura eso? ¿Qué tipo de neuropatía? ¿Qué tipo? Claro, porque tienes que especificarme qué tiene. Las piernas. Las piernas. Claro, neuropatía es un término muy genérico. Las piernas, ¿qué te pasa en las piernas? Pues con calambres y como adormecido y tal. Bueno, hay varias causas que pueden ser fáciles de detectar y de corregir. Lo primero, tienes que mirar tu columna vertebral. Indudablemente, mirar cuál de las vértebras está traicionando. Eso es lo primero. Me han dicho que está hecho un Cristo la columna. Pues ya lo tienes. Ahí hay remedios y hoy está en la Cruz Roja dando como los dolores de espalda porque están producidos, las vértebras, he explicado cómo puede afectar una vértebra a una parte del cuerpo muy lejana. ¿Y quién lo relaciona? Pero si mi problema está aquí en la quinta lumbar y lo que me ocurre es en el dedo gordo del pie, ¿qué tiene que ver? Pues se va, sí tiene que ver. Lo estoy explicando esta mañana. Primero, la columna vertebral. Si la tienes mal, hay un remedio que se está utilizando muchísimo, que ahora es el ácido hialurónico. Si tienes un buen médico, que esté al día, te puede inyectar ácido hialurónico directamente en el espacio interarticular que esté mal. Te lo restablece inmediatamente. El ácido hialurónico. Así que puedes decir, oiga, ¿y el ácido hialurónico? ¿Por qué no me lo receta?
Unas pastillas me han mandado que valen Sí. caras y me las manda la seguridad. Bien, el ácido hialurónico se puede tomar en pastillas o inyectado. Los buenos médicos lo inyectan, porque va directamente, ¿vale? Y si no, pues habrá que tomarlo en pastillas. Hace menos efecto, pero también lo hace. Y hay más, hay la condroitina. Lo primero es restablecer, porque con eso que me has dicho ya no te hago más preguntas. Está ahí el eje. Aunque hay un remedio muy fácil, miren, que te estiren la columna. Y es que... Le estiraron el cuello y se lo han dejado fatal. Bueno, pues cambia de fisio, porque a lo mejor es que si vamos a sufrir mejor no voy a ese fisio. No, si te estiran la columna, y es muy fácil estirar, hay que agarrar de la cabeza bien y de los pies, de los tobillos, y empezar a tirar de ti. Y si te alivias, ya sabemos que el problema está en la columna, ¿eh? Es muy fácil estirar, solamente necesitas 2 personas que te quieran. Uno que te estire por la cabeza, por la nuca, aquí no lo vamos a hacer, pero si no lo podemos hacer aquí mismo. Y otro que de los tobillos, te estiran, como sientas alivio, ¡ah, qué fácil es! Y gratuito. Sí. Pues ha dicho que los tienen los nervios muy mal de las piernas. Le han hecho Sí. pruebas, y le han hecho resonancias, y le han Los hecho... pinchazos, eso. No, si tiene la columna mal, ya sabemos que puede ser de otras causas, ¿no? Pero está en la columna, según como me has contado. Sí, Como planta aromática usted ha mencionado hisopo. hisopo o hinojo, no sé cuál le dice, hisopo, son diferentes, sí. El hinojo también es con... No, el hinojo es diferente, el hinojo nos vale de maravilla por los gases. O sea, hacer una comida que tenga un poco de hinojo, ahora es la época del hinojo. Es el que conozco yo, es que el otro no. Muy bien, el hisopo es otra cosa, se utiliza el hisopo para quitar mucosidad, cuando hay un exceso de mucosidad en la nariz, hay alergias y mucha rinitis, se utiliza el hisopo, pero para los gases el hinojo, y sabe riquísimo, ¿eh? Que no, le preguntaba que si era lo mismo, que acaso no, No. normalmente decíamos hinojo. No, son Dos cosas diferentes, distintas. son diferentes en sabor y en todo. Más, Gracias. venga, Una cosa, la anterior conferencia que aquí nos dio el profesor, a la hora de hablar de ciertos calmantes, usted no es que lo puso en duda, pero dejó una cosa ahí sobre el paracetamol. Dijo, algún día hablaremos de él. No sé qué tiene de bueno, de malo, y me gustaría saber qué. Y la segunda cosa, por favor, dígame algo para el jodido ácido úrico. Tiene la gota, tengo el dedo gordo del pie con la gota y tal. esa es la parte más visible, pero el ácido úrico lo tiene usted en más sitios. ¿Con qué lo puedo atajar? Hombre, lo que sí le puede decir lo que no puede tomar. Se ha comprobado que la cerveza es un desencadenante brutal e instantáneo de la producción y la retención de ácido úrico. Se ha conocido personas que después de beber un par de cervezas la espalda tenían destrozada porque se había acumulado ácido úrico en toda la columna vertebral. De tal manera que cuando iban a un fisio con la columna destrozada, el fisio como moviliza todo, mueve, se había salido el ácido úrico y decía, ay, tiene usted unas manos de ángel. No, lo que había hecho es movilizar el ácido úrico y luego vuelve. El ácido úrico, ya te digo, si bebes cerveza no hay nada que hacer. No, pero bueno, yo la pregunta era Sí, si había alguna planta, sí. o algo que... Yo hay una planta que es la más eficaz, pero cuando digo la más eficaz no te garantizo de que en tu caso sea suficiente. Y es la bardana. Pero la verdad, la gente cuando no habéis tomado nunca plantas medicinales sois muy exigentes con nosotros. Si tú me dices, Adolfo, recétame algo, digo, pues venga, ulmaria y bardana, 2 infusiones al día, de cada si puede ser. Tú al segundo día, como no se te haya quitado el dolor, dices, ¡ah, qué chorrada! Y lo abandonas. Es mi experiencia, yo me canso, digo, pero vamos, llevas con ese dolor de ácido úrico 10 años, ¿por qué no te das 1 año tomando bardana y ulmaria? 1 año. Y al cabo de 1 año, hablaremos. No, la gente no quiere que con 1 año. No quiere ni 15 días. Esto no vale para nada. ¿Por qué tanta impaciencia con los productos naturales que quizás, pues si no, a tomar Cilorri, que tampoco te lo cura? La bardana es lo mejor que puedes hacer. Y la ulmaria. Eso en las tiendas de... Sí, y la bardana la podéis encontrar en el campo. ¿Y el alopurinol no se puede tomar?
el albupurinol también, yo, los medicamentos, el albupurinol, el tirorin, yo, tomad lo que queráis, pero yo digo, bueno, si no se te cura, ¿por qué no lo reforzar con bardana? O disminuir la dosis. La bardana, ¿sabéis cómo se identifica? Le llaman el agarrarropas. Es eso que cuando vais caminando, se te pegan unas bolitas que se te quedan aquí, esto es la bardana. O sea que podéis que cogerla del campo y se utiliza no la hoja sino la raíz. Eso, y en las ovejas se pega, ni se sabe. Esa es la verdad. No bebas cerveza ni comas lentejas. Bueno, sobre todo la cerveza. Es que tiene una relación directa. Fíjate, ya no se prohíbe ni el tomate, ni las espinacas, ni los mariscos. Porque se ha encontrado que lo peor iba, no era la mariscada con cerveza, era la cerveza. O sea, si tiras la cerveza y te tomas agua, a lo mejor la mariscada no te hace efecto. O sea, no te hace daño. Y eso es un informe de ayer. Y respecto al paracetamol, había algo raro que dejó ahí en el aire. Bueno, yo lo he dicho al principio. Yo no me quiero meter con la medicina convencional. Yo quiero aliarme y creo que lo voy a conseguir porque tengo dos ofertas muy... Bueno, aparte, sabéis que la Cruz Roja pues, ha dado su confianza en mí. Me voy a dar una conferencia a una universidad de botánica medicinal. Me van a llevar a que enseñe a los alumnos botánica medicinal un poquito. Y creo que al final conseguiremos unirnos. Entonces no me gusta meterme, pero te lo dije al principio. No se puede sedar al cuerpo, engañarle con un analgésico. El analgésico es en extremo. Porque si el cerebro no detecta ningún mal, se duerme. Lo que debe curar dice que no cura ni el médico ni el medicamento. Al final es el enfermo el que se cura a sí mismo. Si le permitimos que se cure, si tú te bloqueas la señal del dolor con el paracetamol todos los días, estás bloqueando la respuesta del cuerpo. El cuerpo no reacciona y la enfermedad sigue creciendo. Porque estás engañando, el cerebro no se da cuenta que debe hacer algo. Así que utilizarlo en casos extremos. Antes, bueno, pero ¿os acordáis del Octalidón? Sí, bueno. ¿Por qué lo quitaron? Y el Nolotil. El Nolotil, ¿por qué lo quitan después de tantos años? Por los efectos secundarios, la fenilbutazona hizo mucho daño. No lo han quitado. No, ya no es como antes. No es como antes. Bien, ahora prefieren la morfina. Bien, quiero decir que el Octalidón estuvo 4 generaciones hasta que destrozó. Hasta que algún médico dice, hasta aquí llegamos. Y sacaron el paracetamol y están en la lista de espera de analgésicos a quitar. Van a quitar el paracetamol, van a quitar las estatinas y van a quitar el omeprazol. Quitar no quiere decir dejarlo sin nada. Ya hay sustitutos, un pelín más caros. Todos son más caros, no sé por qué. Pero ya son sustitutos que por lo menos no tienen los efectos secundarios. ¿Pero qué hacemos con todas esas personas que la han tomado durante tantos años? ¿Cómo se pronuncia? Sí, bastantina. Sí, sí. Yo la tomo. Esa la van a quitar. ¿La van a quitar? La van a quitar, pero ya hay sustitutos, ¿eh? Por la noche. Pues el del corazón, que me hizo el reconocimiento del corazón, me dijo que tomara otra de plantas. ¿Ah, sí? Ese es un buen médico. Sí, ese es El un buen médico. cardiólogo me dijo que tenía Vaya, algo en vaya. el corazón y dice, y te viene muy bien porque yo he tenido cáncer y me dijo que para mi enfermedad que me venía mejor la de la planta. Pero es que son caras. Leche de alpiste. Anda, ¿ves? Y más suave, más inofensivas que yo te digo. ¿No quieres tomar estatinas? ¿O tú quieres tomar menos? Leche de alpiste. Así de sencillo. Allá donde la venden. Pues a veces la venden, si no la fabricas en casa, coges las semillas, hombre, las compras las semillas, que las venden por todos lados, se las piste, lo trituras en una turmis, la filtras, le echas un pelín de agua y sabe riquísimo. Y puedes sustituir con mayor eficacia una estatina. Y es un alimento. Y tiene fosfolípidos, lo que dijimos antes. Hombre, qué pena. A mí me da pena, yo no me quiero meter nunca con los medicamentos, pero a veces digo, pobre gente. Sí, pues el cardiólogo. Pero la culpa no la tiene el médico. Pero no me lo eso porque le vale caro, Ese es como un... todo caro. No. Me gustaría que el médico conociera esto porque el médico es la primera víctima también. Porque no puede llegar a las plantas medicinales que le gustaría. Pero las plantas medicinales, lo malo que tienen ¿Sí? es que no nos da la seguridad social.
Pero mujer, vamos, si te cuesta 3 euros... Estas pastillitas que me mandó, perdona, Sí. perdone, están elaboradas ya. 25 euros. Bueno, no sé qué pastilla es, yo no compro tan caro. No compro tan caro. 25 euros. Ya. Y fui a Pero por ello y... tu salud no merece 25 euros. ¿Para qué quieres el dinero si caes enferma? No te lo puedes llevar a la tumba. En la tumba con los gusanos no hace nada. ¿Por qué no gastar 60 dinero? euros todos los meses para mi marido. Pero si luego vais de vacaciones y a Benidorm os gastáis un dineral. 200 euros que le han mandado ahora para las piernas. Pero en salud hay que invertir, mujer. Y si nos quitan la salud, ¿para qué queremos ¿Y la vivir? pensión la sube? Sí, 10 euros. No te quejes. No, 10 euros no la sube. Entonces ahí está el problema. Ya, no solamente ahí. El dinero. Perdón, el arroz rojo también, que lo he oído para... El arroz rojo. Vaya invento que se han hecho con el arroz rojo. Sí. El arroz rojo, la levadura de arroz rojo o el arroz dorado. No, yo era... La levadura del arroz. Sí, sí, tienes razón. Es una de las cosas que es que como dijiste arroz rojo, pero creí que era arroz dorado, que es otro invento que está llegando. No os hablo ahora del arroz dorado, menudo invento que se han buscado, pero bueno. La levadura roja de arroz es buena, pero sigue siendo inferior para el colesterol a la leche de alpiste. Pero claro, la leche de alpiste es difícil encontrarla, o la elaboras en casa, pero es agradable triturarla, luego filtrarla y tienes leche para toda la familia. Y para la cabeza va bien, hombre, es barata. Sí, va bien, lo reconozco, sí. Hay más cosas que van muy bien. Pero hoy no toca el colesterol, pero queda dicho eso. No, perdón, te lo he sacado por... Espera, el compañero quiere algo. Le tocaba el ácido úrico, pero bueno, Sí, Bardana y Umaria. eso lo voy a comprar. Pero al cabo de 6 meses me lo vuelves a decir si sigues tomando todos los días. No desmayes porque en un mes no se te haya quitado. Es que tengo una gota esa que dicen que eran de los reyes. Claro, Se te nota cara de rico, que tienes dinero. Sí. A ver, Tino, ¿qué? No, pero yo lo único que quería decir, todos los dolores que tengo, llego a la cama, la atraveso y me estiro hasta que más no puedo. Por la mañana y por la noche. No sabes el bien que te estás haciendo. El otro día estuve... Como los perrillos, cuando se desperezan, hay que estirarse igual. Se me quitan las vértebras, se me quita todo. El otro día estuve... Me quedo un poco preocupado con ese Andrés. que le haces con el hinojo. ¿Por qué? ¿Qué he dicho? El hinojo no es tóxico. Pregunto, no pregunto, yo sé, no. Es que no lo comen los animales, entonces a mí me mosquea que están comiendo y no lo tocan, lo dejan. No, Todos los animales, todos. Algún despistado. No. Pues en el ser humano no conozco la toxicidad. Bueno, puede ser una cosa. Vamos a A ver. ver, Andrés, Espérate un momentito, Andrés, que estaba voy a hablando terminar, este señor. Sí, espera. Perdón. No había terminado, Tino. No, Cuéntame. termina. Que es que iba a contar el otro día, digo, voy una vez al año para el corazón, y a mis 88 años voy a cumplir, dice, no vuelvas aquí hasta el 2020. Ese es un buen médico, ¿eh? No, 2020, imagínate. no, pero que 2020 no está muy lejos, No, pero me parece muy De bien. los años. Me parece muy bien. no, sí, ahora ando menos, pero hago bicicleta. Bueno. ¿Qué me has dejado en duda? El hinojo. Bueno, lo de ácido úrico ha quedado ya, ¿eh? Come espinacas, todo lo que te dé gana, come tomates, que no hacen nada, de verdad. No sé, pero la gente del pueblo también me dijo que beba vinagre de manzana. También, bien bueno que es, Estoy de acuerdo en eso, muy bueno. Haré lo que... O de sidra, ¿Oh? vinagre de sidra. ¿No es lo mismo la manzana que la sidra, digo yo? No, hombre, la sidra tiene un proceso de fermentación. Una sidra y otro de vinagre de sidra. De Claro, manzana. el de sidra es un pelín más eficaz que el de manzana. Bueno, pues nada. Eso me decía la amiga tuya. Dime. No, es hacia aquí. Don Emilio. Ya me has dejado así con el hinojo. No, pero no me creas, es una creencia que tengo yo, esto sí porque yo creo que los animales, cuando no comen una planta, mira que es un animal, pero
cuando no la come, ¿por qué no la quiere? No lo sabía que ningún animal no come el hinojo. Pero no está entre las... Ovejas, vacas, sí. un asno. Hay una cosa en el hinojo, lo mismo que pasa con el anís estrellado, ¿lo conocéis? Que durante un tiempo se prohibió, que antes se daba a los niños pequeños el anís estrellado para los cólicos del niño y de repente lo quitaron por toxicidad. ¿Qué es lo que tiene el hinojo que le hace similar al anís estrellado? Tiene anetol, pero el anetol, para ser tóxico, tiene que ser en cantidades grandes, tienes que estar tomando hinojo todos los días. Pero en la dosis normal, que esto de una infusión o no sé, en cualquier cosa, el anetol, la cantidad que tiene es pequeña. O sea que alguna noticia, algo de verdad tiene. Es cuestión de dosis, pero es por el anetol que tiene, ¿vale? Pero tomando en dosis normal, no tiene por qué hacer daño. Señor, está esperando. Señor, yo quería preguntar, para el insomnio, yo realmente tengo mucho insomnio, entonces siempre soy partidario del Volario, ¿vale? Entonces llega un momento en que ya, pues, la melatonina, la valeriana, melisa, todos los productos que mezclo, cada vez me hacen menos efecto. Realmente no sé si es cuestión de... ¿Y sigues con el insomnio? Sí. Bueno, hay una técnica, pasa que se te tenía que enseñar, los psicólogos lo saben, se llama sofrología. La sofrología te puede inducir a un sueño fisiológico inmediatamente. Sí, yo requeriría tiempo para explicarla, pero cualquier psicólogo la domina. Si alguna vez vas a un psicólogo, ¿me puede usted enseñar? Hacemos una sesión práctica de sofrología para dormir, te la va a enseñar en el momento. Para mí, cuando todo te ha fracasado, la sofrología da buen resultado. ¿La has utilizado? No. Pues el psicólogo la domina, y muy bien, porque a veces la tiene que hacer él. Sí. Y si no, cógete cualquier vídeo que te dice sofrología para dormir. Sigue las pautas ahí. Va muy bien, ¿eh? Y no tienes que tomar nada. Para dormir es unos ejercicios mentales, es la mente la que induce al sueño, es la mente. Para dormir, deja la mente en blanco, te relajas. Ahí está, la sofrología va en ese camino, independizar la mente del sistema orgánico. Sí, Pero, exacto. Bueno, nosotros dos... Pero es muy eficaz, ¿eh? Y te puedes quedar dormido haciéndolo sin darte cuenta, ¿eh? Sí. ¿Cuántas veces estás leyendo y te cae el libro? Si consigues dejar la mente en blanco, seguro que tienes. ¿Alguna pregunta? Ya nos vamos. El caballero. ¿El café es bueno contra el Alzheimer? ¿El café? Malo no. En la dosis saludable, ¿cuál es la dosis saludable? 1 o 2 tazas, no más. A partir de ahí puede ser, la tercera taza puede ser tóxica, pero 1 o 2 es saludable. Café tiene mala prensa, lo mismo que el azúcar. No sé, cuidado con el azúcar, que el cerebro necesita azúcar. Así que cuidado con suprimir. Y el azúcar es necesario para el cerebro, ¿en qué queda? Totalmente. Pero y te la prohíben, la diabetes. Pues utiliza un azúcar natural, que tenemos un montón. No, de todo lo que sea. La miel de la alcarria. Ya. Pues yo no la tomo porque creo que me va a subir el azúcar. Bueno, hablaremos de la diabetes otro día. ¿Qué tiene que ver aquí el azúcar moreno? La quinoa que está tan de moda ahora. La quinoa, sí. El azúcar moreno es una frase. Es que dicen que mejor el azúcar moreno que la quinoa blanca. Indudablemente es una fase. Lo primero que es, cuando coge la caña de azúcar la exprimen. Entonces lo que es la fibra se la dan al ganado y lo que es el líquido lo hacen y lo convierten en una melaza. Esa es la melaza, esa es la natural. A partir de la melaza la deshidratan y sacan el azúcar moreno. Y a partir del azúcar moreno, para que no se apelmacen, empiezan a deshidratarla, pulirla y blanquearla. Y dejan un azúcar moreno, que es la que te venden en el día y por ahí, que ya no es azúcar moreno. Pero azúcar moreno auténtico, esa que se apelmaza, que se convierte en una roca y cristaliza, esa sí es buena. Ahora, a lo mejor es la melaza. ¿Por qué no hace daño igual que el azúcar, incluso los diabéticos? Porque no va solamente a glucosa, lleva glucosa, fructosa, sacarosa, lebulosa, lleva 4 azúcares. El páncreas no tiene una subida espectacular con la insulina, ¿por qué? Porque tiene 4 azúcares disponibles. Y luego llevan un montón de elementos, de nutrientes, que estabilizan los azúcares. Por eso no se puede hablar de azúcar blanco y confundirlo con la miel o con azúcar moreno. No, hay una gran diferencia.
Me han dicho que la azúcar blanca que es peor que fue la morena. Claro, porque solamente saca rosa. Solamente saca rosa. Bien, lo dejamos ya, ¿no? Vale. Pues nada, hasta el próximo día. Adiós.